Buenos días, muchachos, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar e iniciamos la sesión del día de hoy. Bien, gracias muchachos por conectarse, bienvenidos, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Buenísimas, profe. Mande. Vamos a empezar con nuestro trabajo del día de hoy. Vamos a hacer un ejercicio complementario al de que hicimos el día de ayer, según hasta donde me acuerdo, terminamos de realizar hacer nuestro repaso de suma de vectores. Complementamos nuestro ejercicio de la suma de tres vectores, los desplazamientos en el caso del paseo dominical por el centro de la ciudad, si no mal me acuerdo. Y el día de hoy vamos a hacer un ejercicio adicional para reafirmar esta parte de la suma de vectores por el método de las componentes rectangulares. Voy a compartir, muchachos, mi presentación. Ustedes me confirman. ¿Me pueden comentar si ahí ven la presentación? Sí, maestro. Sí. Gracias. Entonces ahí estamos, el día de ayer terminamos de hacer el ejercicio. Bueno, todo esto ya lo vimos, lo repasamos ayer mismo. Ayer terminamos de hacer este ejercicio y llegamos a este resultado. Este desplazamiento resultante de 1108.727 metros con un ángulo de 167.8 grados. Y que es prácticamente el mismo al que habíamos llegado en otra oportunidad, con otro grupo de este ejercicio. No tiene caso que lo repasemos ahorita porque lo vamos a repasar prácticamente el método en el siguiente ejercicio que hagamos hoy. Nada más quiero que al final nos quedamos en esto, en que cómo hubiéramos hecho, cómo tendríamos que hacer este mismo ejercicio de suma de vectores por medio del método del polígono, que sería prácticamente esto que planteamos aquí. Trazar cada uno de nuestros vectores desde luego a escala, con su magnitud y su dirección correspondiente a escala, y trazar uno a continuación del otro. Es decir, trazar el segundo desplazamiento a partir del fin del primero y trazar el tercer desplazamiento a partir del fin del segundo. Y de esa manera, cuando nosotros dibujemos un vector desde el origen del primero hasta el fin del último, ese va a ser precisamente nuestro desplazamiento resultante. Y esto no está todavía planteado, pero se los voy a plantear como una actividad para que ustedes hagan esta misma suma por el método del polígono, ya que ayer
pues terminamos este ejercicio, pero por el método de las componentes rectangulares. Hicimos todo este proceso. El día de hoy, muchachos, vamos a hacer otro problema similar para que, pues para que nos quede claro esta parte de la suma de vectores por el método de las componentes rectangulares. Y desde luego habrá algunos ejercicios que realizar al respecto. En un segundo. Entonces, ahorita vamos a compartir el ejercicio del día de hoy. Este va a ser mi ejercicio. Bien, muchachos, bueno, aquí hay que utilizar la fecha. Tampoco es el triángulo analítico, sino que es un ejercicio para hacer la suma de vectores por el método de las componentes rectangulares. Acá está ya planteado. No sé si ya les platiqué de caso, muchachos, díganme. Ya les platiqué de qué se trataba esta suma de vectores. Creo que no, ¿verdad? Muchachos, ¿alguien me puede confirmar? Ese es el del polígono, ¿no? ¿Cuál era? Este método es el polígono, sí, pero ya hablamos del viaje de la Ciudad de México a Cuernavaca y luego de Acapulco. No, ese no. Ok, Creo que entonces, no. nada más para poner el contexto. Este problema, pues se refiere así. Desde luego, cuando estamos en presencial lo refiero de manera diferente, pero bueno, vamos a ponerlo así. Están aquí unos muchachos celebrando el fin de curso en la Ciudad de México, en el Zócalo de la Ciudad de México, por eso aquí está ubicada la CDMX. Y pues como están celebrando, pues están contentos y de pronto se les ocurre la locura de irse a seguir celebrando a Cuernavaca. Y entonces, para irse de la Ciudad de México a Cuernavaca, yo estoy suponiendo aquí que tienen que recorrer estos 80 kilómetros en esta dirección aproximada, 45 grados. Entonces, se van a Cuernavaca, siguen festejando, llegan a Cuernavaca, y después de haber llegado a Cuernavaca, pues todavía más contentos, dicen de una vez, vamos a lanzarnos un acapulcazo, y una vez se lanzan hasta Acapulco, desde Cuernavaca hasta Acapulco, y recorren 300 kilómetros en esta dirección, de 135 grados, para llegar a Acapulco. Llegando a Acapulco, bueno, todavía más animados, dicen de una vez, vámonos, nos lanzamos hasta Huatulco, hasta las bahías de Huatulco en Oaxaca, y recorren por la carretera de la costa 300 kilómetros más para llegar a Huatulco. Y entonces el punto es que para llegar a Huatulco desde la Ciudad de México por este recorrido que hicieron, pues recorrieron 80 kilómetros más 300, un total de 680 kilómetros con estos desplazamientos que hicieron. Y entonces vamos a determinar el desplazamiento resultante, es decir, qué tanto se tienen que desplazar si fueran directamente desde la Ciudad de México hasta Huatulco. Si es que hubiera esa posibilidad, tal vez tomando un helicóptero, tomando un avión directamente desde aquí, o subiéndose a un dron, ¿verdad? Si es que eso fuera posible. Directamente desde la Ciudad de México en línea recta hasta Huatulco, ¿cuánto tendrían que desplazarse? ¿Y en qué dirección tendrían que hacerlo? Ese es el objetivo del problema del día de hoy. Entonces, para eso vamos a usar, desde luego, nuestra suma de vectores por el método de las componentes rectangulares. Y desde aquí vamos a empezar a recordar qué tenemos que hacer, muchachos, para hacer esto. ¿Alguien me recuerda, muchachos? Primero, aquí tengo ya el esquema de estos vectores. ¿Qué me hace falta todavía para poderlos empezar a sumar?
¿Alguna idea? Cualquier idea es buena. Se supone que lo primero es hacerlos en un plano cartesiano, ¿no? Pero pues ya todos partiendo desde el centro, si mal no me equivoco. Ok, muy bien. Eso sería bien, es uno de los primeros pasos. Nada más que aquí, como todavía no los tengo expresados como vector, yo me inclinaría porque la primera parte que hiciéramos es expresar estos vectores como tales. Por ejemplo, de la Ciudad de México a Cuernavaca hice un primer desplazamiento, entonces diría que este es mi desplazamiento 1. Y expresarlo, este desplazamiento 1 como vector, con su magnitud y su dirección. Aquí será igual a este desplazamiento 1, muchachos. ¿Está bien lo que dijo el compañero? Profe, ¿ese es el método del paralelogramo? No, este método que vamos a usar es el método del polígono, pero todavía no lo empezamos a usar. Ahorita nada más estamos definiendo los vectores. Ahorita vamos a ver paso a paso el método. Esto lo podríamos hacer con el método del polígono, pero lo vamos a hacer con el método de las componentes rectangulares. Muchachos, primero, ¿cómo se llama? ¿Cómo puedo expresar este vector de desplazamiento 1? ¿A qué es igual? Recuerden que es su magnitud y su dirección. ¿Cómo lo expreso? 80 kilómetros. 80 kilómetros con un ángulo de 45. En 80 kilómetros, que es el tamaño de ese desplazamiento, con un ángulo de 45 grados. Gracias. Ese ángulo ya está marcado ahí en este esquema. 45 grados. Muy bien. Y después de Cuernavaca hasta Acapulco hice un segundo desplazamiento. Ese voy a llamarlo el desplazamiento 2. Y lo voy a expresar como vector. ¿A qué será igual? A 300 kilómetros con 135 grados. Muy bien, gracias. 300 kilómetros con un ángulo de 135 grados, que es lo que tengo marcado ahí, a donde lo dibujé. 135 grados. Y luego, mi tercer desplazamiento desde Acapulco hasta Huatulco, aquí lo tengo arriba en este vector café, voy a llamarle el desplazamiento 3, ya que va a ser igual. ¿Cómo lo expreso matemáticamente este desplazamiento? ¿A qué es igual? ¿Alguien me dice cuánto? De 300 kilómetros y 180 grados. Muy bien, 300 kilómetros. ¿Cuántos grados, perdón? 180 grados. 180 grados, muy bien, gracias. 180 grados. Y esos grados también ya están marcados ahí. Entonces, tengo que sumar estos tres desplazamientos con esas magnitudes y direcciones para encontrar finalmente esto, mi desplazamiento resultante. ¿Qué tanto me tengo que desplazar y en qué dirección para llegar directamente de la Ciudad de México a Huatulco? Entonces, para eso, vamos a la siguiente lámina, porque ahí es donde vamos a plantear esto mismo. Es decir, cómo vamos a sumarlos ahora. Tengo la misma casa, espérame, ahora sí voy a tratar de salir desde aquí de la presentación para que veamos este proceso. Aquí, muchachos, ya me dijeron hace rato, efectivamente, que tengo que trazar un sistema de referencia, ¿verdad? Me dijeron por ahí. Ese es mi primer paso. Trazar un par de ejes cartesianos. Aquí lo estoy haciendo. Y en ellos representar mis vectores. En este caso tengo mi vector verde que me representa, si se acuerdan, acá está en la otra lámina, mi desplazamiento 1 de 80 kilómetros a 45 grados. Entonces mi vector verde lo voy a poner en mi sistema cartesiano. Y como lo voy a hacer con un método analítico, pues no me interesa realmente que esté a escala, ni que sean 45 grados exactamente, simplemente que sea un ángulo pues aproximado y una magnitud aproximada. Solamente es representarlo en este sistema. Y luego mi segundo desplazamiento de Cuernavaca a Acapulco, 300 gramos a 135, 300, perdón, kilómetros, está representado por este vector azul. Aquí está. Si lo pongo así como tal, me salgo de la lámina, ya no me queda. Pues entonces lo puedo hacer más pequeño sin problema y colocarlo en mi sistema de referencia, en mi plano cartesiano. Solamente le voy a dar más o menos el tamaño
y más o menos la dirección, 135 grados. Y finalmente mi tercer desplazamiento, que es este café, este desplazamiento café de Acapulco a Huatulco, también lo voy a colocar en mi, pero se sobrepasa la lámina, entonces lo puedo hacer más cortito para poderlo colocar aquí en este plano cartesiano, y este me va a representar mi tercer desplazamiento. Entonces ahí tengo mis tres desplazamientos. Esto es mi resultante que voy a encontrar. Esta no la voy a usar. La voy a quitar de aquí. ¿Qué seguiría, muchachos? Después de que ya tengo aquí representados mis tres vectores. ¿Alguien me puede decir? Hacerlos, bueno, sin, eran como cuadrados, ¿no? Hacerlos, no. Ajá, sí. Rectángulos. Está bien. A ver, la idea que tenían antes era... Después de que ya los tengo aquí trazados, hay que visualizar sus componentes rectangulares, es decir, tengo que proyectar cada vector hacia los ejes. Por ejemplo, este vector hacia acá y este vector hacia acá. ¿Vale? Igual voy a hacer con todos los vectores para poder visualizar sus componentes rectangulares. Lo proyecto hacia el eje Y, en este caso, y hacia el eje X. Y cuando hago eso, entonces ahora puedo dibujar sus componentes rectangulares. De hecho, puedo dibujar la componente rectangular de este vector en el eje X, así. Y puedo dibujar la componente de este vector en el eje Y, así. Tengo ahí las componentes de este vector, de este primer desplazamiento 1. Ya lo tengo ahí marcadas. Y luego voy a hacer lo mismo con el desplazamiento 2. Voy a dibujar sus componentes rectangulares. Ya que los he proyectado hacia los ejes, puedo trazar esto. Este sería su componente en X. Y esta sería su componente en Y. Ya las tengo. Este vector, este desplazamiento 3 no tiene componente más que en el eje X, así que ya no puedo proyectarlos a ninguna parte. Ya tendría ahí mis componentes. Pero aprovechando que estamos aquí, antes de abandonar esta presentación, vamos a, de una vez para ahorrarnos ese trabajo, vamos a insertar la tablita, donde vamos a hacer los cálculos. Necesito al menos 4. Para que quede más bonita. Vale, muchachos, entonces, ¿alguien me puede decir qué sigue? Lo de ponerles nombre, por decirlo así. Ponerles nombre, efectivamente. Ya habíamos dicho, ya habíamos platicado que este es mi primer desplazamiento, mi desplazamiento 1. Ya lo habíamos nombrado desde el principio. Y este era de 300, no, es cierto. De 80, ¿no? De México a Cuernavaca, 80 kilómetros. Con un ángulo de 45 grados. Estos 45 grados, pues ese tengo lo que está aquí, 45 grados. Y entonces, como este vector que está sobre el eje X, este vector verde es la componente en X de este desplazamiento 1, ¿cómo le llamo a este vector verde sobre el eje X? DX, ¿no? D1, porque es parte del desplazamiento 1 en X, D1X, así. Y entonces, consecuentemente, este otro verde
del lado izquierdo en el eje Y. ¿Cómo le llamo? ¿Alguna idea? D1Y. D1Y. Muy bien, D1Y. Este sería la componente en Y de mi desplazamiento 1. Y de la misma manera, sabiendo que este vector azul es el desplazamiento 2 y fue de 300 kilómetros a un ángulo de 135 grados, entonces este ángulo de 135 grados desde luego se midió desde aquí hasta acá. En este caso no lo medimos, simplemente lo estimamos. No es necesario, cuando hacemos esto con un método analítico, medirlos y hacerlos exactamente en la dirección adecuada, solamente hay que indicarlo. Y entonces este vector azul que tenemos sobre el eje X, ¿cómo le llamo? Muchachos. D2Y, ¿no? D2, pero está en el eje X. D2. D2X. Así X, ajá. Y este de acá arriba, del lado derecho, sobre el eje Y, este sí será D2. Y. Y son las componentes rectangulares de este desplazamiento 2. Y bueno, aquí tengo mi desplazamiento 3, lo voy a escribir aquí. El desplazamiento 3 es de 300 kilómetros con un ángulo de 180 grados. Y ese ángulo desde luego se midió igual desde aquí, desde el eje X positivo hasta esta inclinación, los 180 grados. Y este vector no tiene componentes en el eje Y, solamente en el componente en el eje X. Entonces aquí tendría su componente del vector 3 en el eje X, que es exactamente igual al vector desplazamiento 3. ¿Qué sigue? Ya están ahí los nombres, ya están todos los vectores en los ejes, ya tengo trazadas sus componentes. ¿Qué sigue, muchachos? Díganme. Usar las leyes del seno y coseno para sacar pues las medidas de los ejes X y Y. Ok, sí. Hacer uso de las ecuaciones que ya habíamos visto previamente para determinar las componentes. Si tengo aquí un vector cualquiera y quiero calcular su componente en X, ¿a qué va a ser igual esta componente en X, muchachos? Recuérdenme. ¿Cómo calculo esta componente en X del vector? Es el vector por el coseno de... Ajá. De un ángulo, ¿no? Por el ángulo teta. Del ángulo teta, que es el ángulo que forma el vector con respecto al eje X. Entonces, esa es la componente en X. ¿Y la componente en Y, muchachos? De Y, ¿cómo la calculo? B por el seno del ángulo. Ajá, B, la magnitud del vector B por el seno del ángulo que forma con el eje X. Y ya están. Entonces, como tengo este vector B, desde luego eso es un vector. Para que sea un vector tengo que poner una rayita aquí arriba. Y entonces voy a calcular también las componentes de cada uno de estos vectores. Tengo que descomponer. Voy a cambiar de color, si no, no se ve. Tengo que descomponer mi desplazamiento 1 en sus componentes, mi desplazamiento 2 también en sus componentes, y mi desplazamiento 3 en sus componentes. Y entonces, ¿cómo calculo el desplazamiento, la componente en X del desplazamiento 1, que sería esta? Aquí estaría, por ejemplo, de 1X. De 1X, ¿a qué sería igual? ¿A cuánto, muchachos? ¿Cuál es la magnitud del vector de 1? 80, ¿no? 80 kilómetros. Voy a obviar, y no voy a poner las unidades porque me tardo mucho en escribir. Me queda medio feo, lo voy a obviar. Pero 80 por el ¿qué? Por el coseno de cuánto. De 45 grados. 45 grados, muy bien.
Y del mismo modo, ¿cómo calculo esta componente de 1y? Que será igual. Al seno. Seno de 45, ¿no? Ajá, 80 kilómetros por el seno de 45 grados. Y con eso puedo calcular cuánto valen estas componentes. Ahora, si me ayudan con sus calculadoras, el coseno de 45 por 80, ¿cuánto me da? 56.568. Ok, 56.568. Vamos a dejarlo en 56.56 para hacer un poquito más ágil la suma. Ok, 56.56 son kilómetros, ¿no? Y para D1Y, Lo seno de mismo, 45 por 80. 56.56. Es lo mismo exactamente, porque en este caso, tanto el seno como el coseno, para el caso específico de 45 grados, tienen el mismo valor, tanto el seno como el coseno, 56.56. Muy bien. Y ahora para calcular la componente en X del vector 2, esta de 2X, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué por qué multiplico? Muchachos. 300 por el coseno de 135. Ah, muy bien, 300 por el coseno de 135 y con eso calculo la componente en X del vector desplazamiento 2 y para el caso de la componente en Y, el desplazamiento 2 en Y, ¿a qué es igual? Díganme. 300 por el seno de 135. Muy bien, 300 son kilómetros por el seno de 135. No los escribo porque les digo que me cuesta trabajo escribir con el ratón para hacerlo más rápido. Ya está. Pero ¿cuánto me da entonces, muchachos? El coseno de 135 por 300. Menos 212.132. Que menos 212.132, ¿me dijeron? Ajá. Vamos a dejarlo solamente en 13 para sumar solamente dos decimales. 212.13. Ok. Y el seno de 135 por 300. Da 212.13. Lo mismo, nada más que positivo, ¿no? Sí. 212.13, porque en este caso también el seno y el coseno 135 son iguales en magnitud, pero en el signo es contrario. El coseno es negativo y el seno es positivo. 213.13. Ya está. Y ahora, para calcular las componentes en X del desplazamiento 3, el desplazamiento 3X, ¿a qué es igual? A 300 por el coseno de 180. 300 por el coseno de 180, 300 que es la magnitud del desplazamiento 3 por el coseno de 180 grados, muy bien. Y para la componente en Y, el desplazamiento 3Y, ¿a qué es igual? 300 por el seno de 180. Muy bien, gracias. 300 por el seno de 180 grados. Y así vamos a hacer estas operaciones. El coseno de 180, muchachos. Menos 1, ¿no? El coseno de 180 es menos 1 por 300. Menos 300. Menos 300. Y ahora el seno de 180 por 300. Da 0. A 0. Ya está. Entonces, lo que sigue, ¿qué sigue, muchachos? Ya tenemos las componentes de todos mis Sumar vectores. todos los valores para tener de resultante. Ajá, muy bien. Sumar todos los valores, es decir, hacer la suma de vectores en X y la suma de vectores en Y. Lo voy a poner por aquí. Suma de vectores en Y. Como estos vectores, estas componentes ya están sobre el eje X y estas sobre el eje Y, entonces las puedo sumar sin ningún problema así, directamente, de forma algebraica. ¿Cuánto es, muchachos? 56.56 menos 212.13 menos 300. Menos 400, ¿qué? Menos 455.57. 455.57. Muy bien, gracias. Oiga, maestro, tengo una duda.
Sí, ¿En qué situaciones eran las que ocupábamos la fórmula que era raíz cuadrada de D1 al cuadrado más raíz, digo, más vamos, D2 al cuadrado? los cuadrados los vamos a utilizar más adelante. Ahorita primero, ahorita que encontremos la suma, vamos a ver que vamos a utilizar esa parte. Hay otras ecuaciones para otro método, pero ahorita eso que me dice seguramente se refiere a calcular ya la resultante, pero es un poquito más adelante. Vamos a hacer la suma de aquí, muchachos. 56 más 212.13. 268.69. 268.69. Sí, profe. Ok, gracias. 268.69. También son kilómetros. Lo que hicimos hasta ahorita fue sumar las componentes en X y sumar las componentes en Y. Es decir, encontramos la sumatoria de las componentes. ¿Se acuerdan en el procedimiento que seguía? Sacar la magnitud, sacándole la raíz cuadrada de Ajá, el vector X y el vector Y, ¿no? muy bien, sí. O sea, tengo que sacar la magnitud de la resultante, pero lo recomendable también es que lo dibuje para que vea precisamente de dónde sale eso. Voy a dibujar esta componente en X, esta suma de vectores en X, como es un valor negativo menos 455.57, lo debo de dibujar desde el origen hacia la izquierda, como está sobre el eje X, hacia la izquierda. Aquí quedaría mi valor de menos 455.57 kilómetros. Y esa sería mi suma de vectores en Y, perdón, en X. Y ahora voy a trazar estos 268.69 que estarían aquí, como están sobre el eje X y son positivos, estarían aquí más o menos, en esta dirección. Y aquí tendría mi suma de vectores en Y de 268.69. Y ahora sí, de aquí de estos dos puedo dibujar cuál sería mi resultante aproximadamente. ¿Qué tendría que hacer para dibujarla, muchachos? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué tengo que hacer para dibujar mi resultante? ¿Cómo la dibujo? ¿De dónde a dónde? Como hacer la línea punteada de donde terminan los dos vectores. Ajá, tengo que trazar paralelas a cada uno de los vectores, donde termina el otro vector, y ahí donde cruzan, precisamente ahí donde cruzan, del punto común de todos los vectores, que es este origen, a este punto donde cruzan, ahí precisamente puedo trazar mi vector resultante, en este caso, mi desplazamiento resultante. Es un vector que tiene esta magnitud, este desplazamiento resultante como magnitud, y tiene este ángulo, desde aquí hasta acá, voy a llamarle phi, es lo que tenemos que determinar. Tenemos que determinar este desplazamiento resultante en forma de vector con su magnitud de r y su dirección en forma de un ángulo que en este caso llamé el ángulo phi. Ahora, ¿cómo calculo esta magnitud, esta dr? ¿Cómo la calculo? Ya me mencionaron por ese rato. Dr a qué es igual. Tenemos que usar el teorema de Pitágoras, ¿no? Si nosotros corriéramos esta suma de vectores en Y de este lado, veríamos que se forma un triángulo rectángulo, y entonces este dr sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces usamos el teorema de Pitágoras. Tenemos que hacer pues la suma de los cuadrados de los catetos, que en este caso son las componentes, la suma de las componentes, en este caso menos 455.57, que es la suma de componentes en X, y esto lo tendríamos que elevar al cuadrado. Omito las unidades por lo que ya dije. Luego sumo la suma de componentes en Y, que son 268.69 al cuadrado. Si me ayudan con sus calculadoras, muchachos, ¿cuánto es el cuadrado de menos 445
Menos 207,544.0249. Nada más que no puede ser menos, porque si menos por menos me va a dar más. Siempre se convierte en positivo. Es 207,000, ¿me dijiste? 207,544.0249. Vamos a dejarlo en 2 dígitos para que sea más fácil. 02.02, ¿no? Así estuvo bien. Sí, profe. Ok, ahora, más el cuadrado de 268.69, ¿cuánto es? 72,194.3161. Ajá, 194. Vamos a dejarlo en 2 decimales, punto 31. Ok, si me apoyan haciendo la suma, ¿cuánto es ¿cuánto es la suma? Es la raíz cuadrada de ¿cuánto? 279,000. 279,000. ¿Qué? 5, 6, 7. 279,738.341. 38.341. Ok. ¿Y cuánto vale la raíz de eso? 528.902. Gracias, 528.902. Sigue un 0 después del 9, vamos a dejarlo solamente en 528.9. Y estos son kilómetros, es lo que hemos estado operando. Nada más que no puse las letras porque me tardo mucho en escribirlo. Ya tenemos entonces cuánto vale este desplazamiento. Nos hace falta este ángulo, muchachos. Si no terminamos en esta sesión es porque tenemos 40 minutos solamente. Les voy a pedir que nos reconectemos unos minutitos. Nos quedan solamente 2 minutos de esta sesión. Pero a ver, muchachos, necesitamos determinar este ángulo phi. ¿Podemos hacerlo directamente ahorita o qué tenemos que hacer? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué podemos hacer ahorita? ¿Qué ángulo podemos determinar en este momento? El ángulo que está ahí adentro, no me acuerdo cómo se llama. Casi no escuché. Con la tangente, que sería la de cateto opuesto más cateto adyacente. Pero ¿cuál ángulo podríamos determinar con eso? Sería este ángulo interno, porque es el ángulo interno del triángulo el que podríamos determinar. Con esto podríamos determinar este ángulo teta, efectivamente. A ver, si determinamos este ángulo teta, ¿cuánto vale? Teta sería igual, me dicen, a la tangente inversa de, acuérdense que es de la coca, ¿no? Del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y estas barritas me dicen que es valor absoluto. Entonces es la tangente a la menos 1. ¿Cuánto vale el cateto opuesto de ese ángulo? Muchachos, ¿cuánto vale? 268.69. Ajá, 268.69. Y el cateto adyacente menos 455.57. No vamos a terminar, muchachos. Les voy a pedir que nos reconectemos unos minutitos más. Sirve que vemos aquí algún detalle adicional. No es más allá de 10 minutos. Entonces, los espero, ¿no? Porque esa se va a acabar. ¿Alguien me dice cuánto me da esa relación? Tangente a la menos 1 de 32. Debe ser 0 punto y algo.